Atentos saludos, muchas gracias por acompañarnos. Para la Dirección de Desarrollo Curricular, el Departamento de Tercer Ciclo, Educación Diversificada, de igual manera el Departamento de Primer y Segundo Ciclo, el Instituto de Desarrollo Profesional Uladilao Gámez y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, es un gusto que se encuentren con nosotros para participar de este espacio de disertación. En este segundo día vamos a abordar el desarrollo del conflicto bélico de la campaña nacional 1856-1857. Si recordarán, la vez anterior, de la mano con los funcionarios del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, de don Rodolfo González Ulloa, abordamos ese escenario tan rico y tan vasto que va a servir como el antecedente para que se gestara este proceso histórico que ha marcado y marca todavía gran relevancia en la historia de nuestro país. Hoy, de igual manera, nos acompañan los funcionarios del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, pero en esta ocasión para hacer referencia, como les indiqué, a este escenario ya propiamente dicho, donde se suscriben este conflicto bélico. Recordarles antes de iniciar, por favor, anotar su asistencia en el link que aparece abajo del video a fin de registrar el lugar de su procedencia y poder también abordar las dudas o sugerencias que ustedes tengan al respecto. Vamos a iniciar este espacio con la participación de Joela Rodríguez. Ella es funcionaria del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría del Departamento de Promoción. Como ustedes saben, es conocido, la pandemia generó todo un proceso de cambio en la dinámica que nosotros desarrollamos en el aula y para ello fue necesario pensar en diferentes recursos por los cuales nosotros pudiéramos desarrollar estos saberes contenidos en el programa de estudio. En ese caso, Joela nos ampliará sobre algunos recursos didácticos virtuales a los cuales podemos accesar para poder abordar la campaña nacional de 1856-1857. Bienvenida, Joela, adelante. Saludos a todos, bienvenidos a los talleres docentes. Durante el 2020 cambió totalmente nuestra forma de impartir lecciones y los recursos didácticos virtuales se volvieron una necesidad. En esta presentación estaremos mostrando algunas opciones que podrían adaptar en sus clases, claramente con la aclaración de que esto se va a adaptar según las edades de los niños, los recursos y las necesidades de cada uno de los temas. Entonces, uno de los primeros recursos que encontramos son los juegos virtuales. Encontramos plataformas, por ejemplo, como Kahoot, en donde nosotros podríamos ingresar. Acá ustedes van a poder crear un juego en donde hacen una serie de preguntas, pueden ingresar imágenes, preguntas de verdadero o falso, y los estudiantes desde un celular o una tablet o así van a poder ir seleccionando las preguntas o las respuestas que ellos crean correctas. Luego hay otros recursos, por ejemplo como ruletas, en donde podríamos ir agregando los nombres de los estudiantes y una serie de preguntas, y así podríamos ir interactuando con los estudiantes. También encontramos una serie de juegos lúdicos en donde ellos podrían interactuar en el espacio en donde se encuentran, no solamente estar sentados frente a una pantalla. Entonces, por ejemplo, algunas opciones son como verdadero o falso. Podríamos construir una serie de paletas, una roja y una verde, y pedirle a los estudiantes que después de explicar una temática, hacemos una serie de preguntas y ellos podrían ir hablando de cuál creen que es la correcta con las paletas. O por ejemplo, Simón dice, el rey puede, el rey pide, que nos van a pedir o les va a solicitar a los estudiantes que se muevan y busquen algo en el espacio.
También otras opciones son, por ejemplo, de construir algo con nuestras manos, por ejemplo, maquetas, proyectos con materiales artísticos. O por último tenemos la opción de expresión corporal. Algunos estudiantes pueden ser muy buenos y muy extrovertidos, entonces puede que les guste interpretar o representar algún personaje histórico. Esta podría ser una opción. También encontramos algunos recursos virtuales, como por ejemplo recorridos virtuales en museos. Un ejemplo a nivel nacional es el Museo Nacional de Costa Rica. Este tiene un recorrido totalmente por las salas, en donde ahora salir de las escuelas es un poco complicado, pero esto nos permite conocer espacios de estudio y ir recorriéndolos poco a poco. También otros recursos son como Google Arts and Culture, que nos permite encontrar imágenes u obras de arte de excelente calidad. Estas imágenes o recorridos son totalmente gratuitos y accesibles a todas las personas. También hay algo muy importante y es qué material estamos entregando a los estudiantes. Hay muchas formas ahora de que ustedes como profesores puedan diseñar cosas un poco más atractivas visualmente, y una de estas plataformas es Canva. Canva nos permite a nosotros encontrar la posibilidad de diseñar presentaciones, infografías, videos, editar videos o generar material para redes sociales de forma gratuita y de forma atractiva. Por ejemplo, en la opción de presentaciones podemos encontrar estas opciones, a la cual podemos ingresar, buscar una plantilla que se adapte a nuestras necesidades, y esta la podemos editar y podemos editar los textos según lo que nosotros necesitemos. También otro espacio es Freepik. Freepik es una plataforma en donde podemos encontrar recursos gráficos gratuitos, como lo que son imágenes. Si algún profesor conoce temas de diseño, acá puede encontrar temas de recursos en vectores o cosas así, en las cuales ustedes podrían estar editando y generar materiales atractivos. Por último, encontramos lo que son las redes sociales, que más que verlas como un enemigo, se podrían encontrar un aliado en estas. Hay estudios que nos demuestran que los estudiantes de edades entre escuela y colegio principalmente utilizan TikTok o Instagram. Estas dos plataformas tienen una particularidad, que tienen herramientas que nos permiten editar videos con mucha facilidad. Entonces, ¿qué pasa si nosotros a los estudiantes, en lugar de pedirle un trabajo escrito, les damos la posibilidad de que hagan un video de 30 segundos explicando un tema o un periodo en específico? O, por ejemplo, recomendarles seguir una cuenta en específica. Las universidades tienen cuentas, los museos tienen cuentas. Entonces, todo esto nos da una serie de insumos que ellos podrían utilizar para entender un poco más un tema y viéndolo desde ojos expertos. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Joela. Sin lugar a dudas, como bien lo indicaba Joela, hoy más que nunca se hace necesario utilizar este tipo de recursos para nosotros poder acceder a material que sea mucho más atractivo para los estudiantes, a fin de desarrollar los saberes que están contenidos en el programa de estudio. Siempre es muy importante, obviamente, que previo al mismo, nosotros como funcionarios, como personas docentes, hagamos el análisis respectivo para ver el tipo de material al cual podrían acceder los estudiantes. De manera continua, y antes de darle el paso a Adrián Chávez, que es el historiador del Museo Histórico-Cultural Juan Santamaría, ustedes se recordarán que al final de la sesión anterior
se les dejó una pequeña tarea, que era la visibilización de un video que tiene por nombre El viaje al 56, que fue producido por la Universidad Estatal a Distancia. Hay una parte específica en la que hace referencia el historiador Rafael Ángel Méndez Alfaro, y que va a servir como el preámbulo a partir de la cual Adrián va a hacer la presentación de estas siguientes ponencias. Voy a poner entonces el video a correr y de manera seguida Adrián haría referencia a algunos aspectos relacionados con esta parte del video que es trascendental, y de inmediato él ingresaría con su disertación. Corre video. Hola, Sonic. Hoy en día conmemorar la gesta de 1856-1857 para los costarricenses resulta un asunto de primera importancia, porque esta fue por primera vez y a la larga por la única una guerra de carácter anticolonial donde los costarricenses disputaron en un escenario de guerra una independencia y una defensa de la soberanía que antes no se había presentado, porque esta guerra vino a configurar una identidad de los costarricenses y a configurar un pasado común de los ciudadanos de esta nación. Saludos cordiales. En efecto, el día 2 del taller Métodos y Técnicas aplicados a la enseñanza de la campaña nacional de 1856-57 se enfoca principalmente a el análisis, al estudio de lo que fueron propiamente los acontecimientos en el escenario bélico que se dio durante ese periodo. Hicimos referencia, o por lo menos dejamos como tarea el video de la UNED Viaje 56, porque en además de hacer un relato en el sitio de los principales escenarios de lo que fueron la guerra del 56-57, Santa Rosa, Rivas, Sarapiquí, Castillo Viejo y otros, el historiador Rafael Ángel Méndez nos va aclarando cuál es la importancia histórica que dentro de la memoria nacional tiene tiene en el presente incluso este conflicto bélico, ¿okay? Porque se convierte, como señaló don Rafa, se convierte en nuestra guerra de independencia, pero más allá de eso, los héroes, los acontecimientos del 56 constituyen los elementos sobre los cuales se levanta la identidad nacional costarricense. Entonces, para hacer referencia propiamente a este conflicto, a los acontecimientos que se dieron entre 1856 y 1857, que fue la lucha del ejército costarricense y centroamericano posteriormente contra la presencia filibusteria de William Walker en Nicaragua, tenemos que hacer referencia a varios escenarios que estaban sucediendo en Costa Rica entre noviembre de 1855 y marzo de 1856, que es cuando Costa Rica se incorporó oficialmente al conflicto, a partir del 1 de marzo, cuando se da la famosa proclama de Juan Rafael Mora Porras, en la que exhorta a los costarricenses a las armas, y también ver el momento del conflicto, en que el conflicto contra William Walker, o que la presencia de William Walker en Nicaragua representa una amenaza no solamente para el país, para Costa Rica, sino para toda la región centroamericana. Para iniciar con ello, como hicimos en la sesión anterior, vamos a tratar de ilustrar los diferentes acontecimientos históricos, pero a través de recursos visuales. En este caso, para hacernos una idea de cómo era la Costa Rica de 1856, cómo era la Costa Rica de mediados del siglo XIX, hacemos referencia a una obra que pertenece a la colección del Museo Nacional, que es una imagen de San José a mediados del siglo XIX, en la década de 1850, que fue o que se denomina el San José antiguo vista desde el cementerio de extranjeros. Por eso hay una serie de banderas y una serie de elementos en esa imagen que remiten a la presencia británica en nuestro país. Es una obra que forma parte de la colección, o forma parte de la exposición del Bicentenario que puso a disposición el Museo Nacional este año, que está abierta al público actualmente. ¿Okay? Entonces hacemos referencia a esta obra y en primera instancia, como vimos en la primera sesión,
para entender la guerra del 56 hay que entender una serie de situaciones que estaban sucediendo en el exterior, principalmente en Europa, donde se da el proceso de expansión capitalista, donde se da la conformación de los estados nacionales y se está iniciando lo que se llama la Segunda Revolución Industrial. En los Estados Unidos, luego de la independencia en 1776, hay un proceso de expansión territorial, un proceso de expansión imperialista que involucra no solamente el crecimiento del territorio al interno de los Estados Unidos, una avanzada que va del este hacia el oeste, sino que también a partir de la década de 1840, con la anexión del estado de Texas y de California, se dan una serie de expansiones, una serie de invasiones identificadas como filibusteras, porque un grupo de aventureros, grupos de aventureros y demás se lanzan a la conquista de territorios en nombre de los Estados Unidos, pero territorios con los cuales el gobierno estadounidense no tiene guerras. Y en este contexto, a partir de 1855, es que William Walker arribó a Nicaragua en medio de un conflicto, de una guerra civil. Entonces, bien, ustedes se preguntan, bueno, es un conflicto que tiene que ver con la expansión estadounidense, que estamos a las puertas de la guerra civil en este territorio que está enfrentando al norte capitalista con el sur esclavista. ¿Qué tiene que ver Costa Rica en ese conflicto? ¿Ok? Entonces, bien, empezamos con una pregunta. ¿Por qué Costa Rica se involucró en esta guerra? Porque una guerra en Nicaragua conllevó la participación del Ejército Nacional. Bueno, resulta que desde 1850 Costa Rica tiene representación diplomática en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos. Y entre estos representantes, y aquí lo vemos en una imagen, una figura poco reconocida o poco recordada de la historia nacional, es Luis Molina Bedoya. Él es originario de Guatemala, pero era representante de Costa Rica ante el gobierno estadounidense y especialmente en las sedes diplomáticas del norte de los Estados Unidos. Entonces, por esa razón es que Molina ingresó a Costa Rica, regresa a Costa Rica en 1855 y alerta al gobierno de Costa Rica, al gobierno de Juan Rafael Mora Porras, en torno al riesgo de la presencia filibustera en Nicaragua, principalmente porque Costa Rica históricamente tuvo vínculos comerciales con el norte de los Estados Unidos, con el norte capitalista, mientras que Walker, nativo de Tennessee, representaba los intereses sureños, los intereses anexionistas y esclavistas en el sur de los Estados Unidos. Aquí uno puede hacer una serie de ejercicios y puede imaginarse, bueno, ¿qué hubiese pasado si Walker gana la guerra? ¿Qué pasa si Walker gana esa guerra en 1855-56? El 56-57. No solamente hablaríamos inglés, sino que el escenario político, económico e incluso el desarrollo de la guerra civil estadounidense en la década de 1860 hubiese sido muy distinto. Pero bueno, eso es tema para otro tipo de discusiones. Entonces, por esta razón es que Costa Rica estrechó vínculos con el norte de los Estados Unidos. La presencia de Walker, como les decía hace un rato, y su ascendencia sureña, representaba un peligro para dichas relaciones comerciales, ¿verdad? Walker en algún momento amenazó la caficultura y el comercio costarricense, principalmente porque Nicaragua, que era un territorio dedicado a la ganadería, especialmente la zona de Rivas, lo mismo sucedía con el norte de Costa Rica, el Pacífico Norte, con la zona de Guanacaste, que en algún momento Walker intentó anexar al territorio nicaragüense, y por esa razón es que se presentó a la ciudadanía que la presencia de Walker era una amenaza latente contra la producción cafetalera, que básicamente era el sustento de la economía nacional. Y además de ello, la presencia de Walker era estratégica para sus intereses expansionistas por la existencia de la vía del tránsito, que lo estamos viendo en este mapa en este momento. La vía del tránsito es una vía comercial que une el Caribe con el Pacífico a través del río San Juan y el lago de Nicaragua. ¿Okay? Esta ruta era de vital importancia en el proceso de expansión territorial de los Estados Unidos a partir de la década de 1840-1850, con la fiebre del oro, donde la población de la costa este debía trasladarse hacia la costa oeste o el estado de California, que era donde se estaban dando los principales movimientos o las principales migraciones motivadas por el oro.
pero con la particularidad de que cruzar el territorio estadounidense a mediados del siglo XIX era particularmente peligroso, era particularmente riesgoso. No teníamos una infraestructura ferrocarrilera dentro del territorio estadounidense y mucho menos el desarrollo de aeronaves, ni mucho menos. Entonces la única forma de atravesar el territorio era o a través de la vía terrestre, a través de las caravanas, ¿verdad? De las conocidas diligencias, o bien a través de la vía marítima, que habían varias alternativas. Una era cruzar todo el continente, ¿verdad? A través del Cabo de Hornos, una travesía que podía prolongarse aproximadamente unos 6, 8 meses, tentativamente, y también otra opción que fue desarrollada por la llamada Compañía Accesoria del Tránsito, liderada por el señor Cornelius Vanderbilt, que hicimos referencia en la sesión anterior, que era atravesar el territorio centroamericano a través del lago de Nicaragua del río San Juan y el lago de Nicaragua, la conocida ruta del tránsito. Esa era la importancia estratégica porque estaba uniendo al este con el oeste de los Estados Unidos y era un punto importante en disputa. ¿Okay? Eso es más o menos como para hacer una antesala del contexto internacional de por qué Costa Rica participó en la guerra. Ahora bien, otro de los elementos que mencionamos en la sesión anterior es que el gobierno de José Juan Rafael Mora Porras fundamentó su autoridad estatal e institucional principalmente a través del fortalecimiento del ejército. Se han difundido una serie de historias, una serie de mitos de que el ejército costarricense que enfrentó a los filibusteros no era un ejército profesional, o que los soldados estaban armados con palos, con machetes, con piedras, lo cual es total y completamente falso. Porque desde la década de desde inicios de 1850, el gobierno de Juan Rafael Mora Porras procuró profesionalizar el ejército a través de un nuevo código de milicias, a través de la importación de nuevos implementos, de nuevos pertrechos militares, o sea, toda la tecnología de punta, la tecnología militar de aquel entonces, que eran los fusiles Millén, fusiles de chispa, y también, muy importante, con la presencia de asesores internacionales, especialmente prusianos, franceses, ingleses y estadounidenses incluso, que capacitaron, profesionalizaron a las Fuerzas Armadas, a los soldados costarricenses. El ejército costarricense tenía un sistema de organización tal y como los ejércitos de la guerra franco-prusiana de mediados del siglo XIX, en el cual se dirigían por un ejército profesional, de planta, digámoslo así, sumado, o cual que se le sumaban las milicias. Entonces, las fuerzas permanentes estaban compuestas por fuerzas de artillería, fuerzas de infantería y fuerzas de caballería. ¿Ok? Y sumado a ello, estaban el servicio militar obligatorio, que todos los varones entre los 15 y 60 años aproximadamente debían de cumplir ciertos requisitos o ciertos ejercicios militares convocados por el propio ejército dentro de los cuarteles. Sumado que también, bueno, como vimos en la sesión anterior, el gobierno de Mora procuró modernizar la infraestructura militar, se hizo la plaza de armas en el centro de San José, se modernizó el cuartel principal de San José y fundamentalmente se centralizó el poder que estaba disperso en las diferentes cabeceras de provincias, se centralizó en la capital. Entonces, por esa razón es que dice que la autoridad militar se centralizó en la ciudad y además de ello, Mora nombró a su gente de confianza, principalmente a su hermano José Joaquín Mora Porras como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Se renovaron los cuarteles, se modernizó el ejército, se modernizaron los pertrechos, se modernizó el armamento y se contó con la asesoría de expertos extranjeros. Esta imagen, por ejemplo, se refiere a los veteranos de la guerra de 1856, pero que estuvieron presentes en el homenaje de 1895 durante la develación del Monumento Nacional. Para esta razón, entonces, para 1855, y alertado por la presencia de William Walker en Nicaragua, es que el ejército costarricense se empieza a preparar para el conflicto. Es por esta razón que el presidente emitió una primera proclama alertando a los costarricenses y convocando al ejército en noviembre de 1855. Sin embargo, la participación efectiva de Costa Rica se dio en el conflicto a partir del 1 de marzo, que se lanza la segunda proclama,
y a partir del 4 de marzo, que es cuando se salieron las tropas, rumbo hacia San José. Ahora bien, ¿qué pasó entre noviembre y marzo, entre noviembre del 55 y marzo del 56? ¿Por qué Costa Rica no participó en la guerra? Bueno, varias situaciones, principalmente por las dificultades que se dieron entre el gobierno, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, número uno, pero principalmente porque en esos meses, entre noviembre y marzo, era la cosecha del café, y por esa razón había que atender primero la cosecha cafetalera, atender las necesidades económicas del país y posteriormente sumarse al conflicto. Por eso es que hay muchos autores que insisten en que la guerra del 56-57 fue una guerra precisamente por defender la cosecha cafetalera de 1855. Ok, entonces Mora lanza entonces la proclama el 20 de marzo e integra un ejército entre oficiales y milicianos aproximadamente de 9.000 hombres. No era un ejército improvisado como señalamos anteriormente. La guerra contra el filibusterismo se inició oficialmente el 1 de marzo del 56 con la conocida proclama de Mora, ¿verdad? La segunda proclama de Mora, en la que alerta de la presencia filibustera y que anuncia la participación del ejército en territorio nicaragüense. El ejército entonces partió hacia Nicaragua por el camino nacional que se había construido precisamente para el traslado de las carretas que trasladaban el café desde San José hasta Punta Arenas, y dicha marcha inició el 4 de marzo de 1856 partiendo del cuartel principal donde actualmente está el Teatro Milico Salazar hasta llegar a la Garita de la Alajuela y posteriormente llegar hacia Punta Arenas, donde se dio la división del ejército. Ahorita lo vemos en un mapa. Durante esta primera campaña, que es la que se recuerda con más actos públicos y demás, ¿verdad? Principalmente lo que es la figura de Juan Santamaría, los acontecimientos del 11 de abril, participaron cerca de 4.000 soldados del Ejército Nacional. A pesar de la memoria que existe, a pesar de la importancia histórica del conflicto, o de esta primera parte del conflicto, la mayoría de fuentes sobre las cuales se ha escrito o se ha recabado la memoria de la primera campaña militar es a través de partes de guerra y a través de ciertas memorias que se han ido dispersando. No es tan exacto, tan preciso como la segunda campaña, pero más adelante lo vamos a ver con mayor detalle. Entonces este desfile militar fue encabezado por oficiales, seguido por las fuerzas de vanguardia, o las divisiones estas, de artillería, caballería y demás, los milicianos, arrieros, ¿verdad? Que eran los que llevaban los cañones, todos los implementos o los suministros que necesitaban los soldados para subsistir, y también las conocidas vianderas o cantineras que en algún momento se ha referenciado que participaron en el ejército. Bueno, pero más adelante vamos a ver la participación de las mujeres. Eso sería ya para la tercera sesión del curso. Entonces tenemos la primera campaña militar que se desarrolló entre marzo y abril de 1856, que inicia, como mencionábamos hace un rato, con la mencionada marcha del ejército desde San José hacia Punta Arenas y Liberia, en donde cuando llegan a Punta Arenas el ejército se divide en dos. Unos siguieron a pie hasta Liberia y otros se dirigieron por el Golfo de Nicoya, y posteriormente estas acciones militares se conservan, la memoria de estas acciones militares se conserva mediante testimonios escritos y partes de guerra. Es decir, tenemos referencias muy fragmentadas realmente de esta primera etapa de la campaña, pese a ser la más recordada, ¿no? Posterior al triunfo del ejército costarricense en Santa Rosa, específicamente el 20 de marzo de 1856, continuó una marcha hacia Nicaragua, en donde posteriormente se dieron los combates, o los recordados combates del 11 de abril de 1856. Pero antes de esta acción, se llevó a cabo un combate en el estero de Sardinal, en Sarapiquí, el 10 de abril de 1856, que más adelante también haremos referencia a eso. Y el 11 de abril, como todos es conocido o recordado, se llevó a cabo la conocida Batalla de Rivas, en la que participó el héroe nacional representado en esta obra de Enrique Chandy, que más adelante también vamos a hacer referencia a ella, denominada La Guerra de Mesón, ¿verdad? Que es una obra de 1896. Aquí tenemos entonces un mapa de cómo fue el recorrido, cómo fue el periplo del ejército, partiendo desde San José, 4 de marzo, pernoctaron en la garita ese día. Luego, posteriormente, el 5 de marzo partieron hacia San Mateo, Esparza, y cuando llegaron a este punto, en Río Barranca, ellos decidieron, o la orden fue que el ejército se dividiera en dos. Unos siguieron a pie
hasta Liberia y los otros se prosiguieron hasta, a través del Golfo de Nicoya hasta llegar a Liberia y se dieron los enfrentamientos, donde posteriormente se dieron los enfrentamientos del 20 de marzo de 1856. La recordada Batalla de Santa Rosa. La Batalla de Santa Rosa es un acontecimiento que, bueno, primero hacemos referencia a esta imagen. Esta imagen es de un diario, de un semanario estadounidense llamado Frank Leslie Illustrated, en el cual se hacían ilustraciones de las hazañas, digámoslo así entre comillas, de los sucesos, ¿no?, del filibusterismo en Costa Rica y Nicaragua a mediados del siglo XIX. Esta ilustración corresponde a lo que fue la Hacienda Santa Rosa, la casona de Santa Rosa, en la que se dieron los combates del 20 de marzo. No es parecida a la que nosotros conocemos en el Parque Nacional, básicamente porque la edificación que nosotros conocemos del Parque Nacional es de finales del siglo. Esta es la edificación original, digámoslo así, que es de una sola planta. El combate no se dio propiamente en la casona, sino que se dio en lo que se conocen como los corrales. O más fácil, cuando usted llega al Parque Santa Rosa, donde está el parqueo, donde se dan los carros, ahí fue donde se dieron los combates propiamente. Es un conflicto que se empieza a dar se empieza a preparar, digámoslo así, desde el 25 de febrero del 56, donde hubo conocimiento de la presencia filibustera en Costa Rica. Cuando el ejército arribó a Liberia el 12 de marzo, se unieron al batallón de Moracia, liderado por José María Cañas Escamilla, cuñado del presidente Mora, y era inminente el combate, puesto que desde el 13 de marzo Walker había enviado tropas desde Nicaragua a Costa Rica, lideradas por un coronel de ascendencia holandesa llamado Louis Schlesinger, que promovió que se diera una negociación entre Costa Rica y el ejército filibustero, ¿verdad? Cuando los filibusteros arribaron a Costa Rica, el 17 de marzo, se apertrecharon en la Hacienda Santa Rosa e inmediatamente el comandante en jefe del ejército costarricense, José Joaquín Mora, ordenó el combate, ordenó la invasión desde el Cerro La Piñuelita, de una hacienda vecina, ordenó la estrategia de invadir a los filibusteros que estaban asentados en la Hacienda Santa Rosa. Fue un combate que duró 14 minutos. ¿Pero por qué 14 minutos? Porque básicamente lo que implementó el ejército costarricense fue un enfrentamiento de pinzas, es decir, de tenazas, perdón, atacar a los enemigos por dos frentes. Era la misma estrategia militar que seguían los ejércitos napoleónicos, y recordemos que José Joaquín Mora había recibido instrucción militar en Francia. Es decir, que no era ignorante de ese tipo de estrategias militares, y por lo tanto barrieron. En 14 minutos barrieron con la presencia filibustera. Entonces eso es un dato importante de señalar, ¿no? El profesionalismo y la capacitación militar que tenía el Ejército Nacional. Otro combate que se dio, digamos, que recientemente es que se empieza a visibilizar, recientemente es que se ha empezado a recordar, es el combate de Sardinal del 10 de abril de 1856, que es relevante porque es el segundo combate del ejército costarricense. Solamente tres combates hubo en territorio nacional: Santa Rosa, Sardinal y La Trinidad, solamente el 56. El resto del escenario de la guerra se desarrolló en Nicaragua. Pero bueno, nota al pie nada más. Ese fue el segundo combate que se llevó a cabo en el estero de Sardinal, concretamente en Sarapiquí. Pero ¿por qué en la zona norte? Si la marcha del ejército fue hacia el Pacífico, fue hacia Punta Arenas. Bueno, el presidente Mora, cuando arribó, o el ejército cuando arriba a Alajuela, encomienda al general Florentino Alfaro, que tenía ciertas diferencias con el presidente Mora, hay que mencionarlo, lo envían a Sarapiquí. O sea, lo envían a las tropas de Alajuela, las enviaron a Sarapiquí, precisamente para defender esa entrada, esa frontera, en la zona norte, que era por medio del río Sarapiquí, y evitar una contraofensiva filibustera mientras que las tropas estaban en territorio nicaragüense. Entonces, por esa razón es que el presidente Mora encomendó a don Florentino Alfaro, que vemos acá en esta imagen, el resguardo del río Sarapiquí. Al mando de 100 soldados se enfrentaron con una igual cantidad de enemigos el 10 de abril de 1856, un día antes de los combates del 11 de abril en Rivas.
Fue un combate que inició alrededor de las 8 de la mañana, se prolongó por 1 hora y que le permitió al ejército costarricense controlar la frontera norte. Eso también fue estratégico para aventurarse a el combate del 11 de abril. Fue una victoria estratégica, como les dije hace un rato, y obligó a los filibusteros a retroceder hacia el punto de la Trinidad, que es un punto fronterizo entre Costa Rica y el río San Juan. Actualmente, en la zona de Sarapiquí, el 10 de abril es una fecha muy importante porque es cuando se celebra o se conmemora la identidad sarapiqueña en esa región propiamente. Hablemos ahora un poco del 11 de abril, que es el combate recordado, el combate por excelencia de la guerra de 1856, y que, de acuerdo con los programas educativos, como se ha enseñado históricamente en nuestras escuelas y colegios, da la impresión como que Costa Rica gana la guerra después del 11 de abril, pero eso no fue cierto, no fue así exactamente. De hecho, el 11 de abril, si nos ponemos a desmenuzar un poco lo que sucedió desde el punto de vista militar en este combate, fue bastante negativo para el ejército costarricense, porque tuvo alrededor de unas 800 bajas solamente en ese combate. ¿Okay? Es el más recordado, ¿verdad? Es una confrontación bélica entre los filibusteros y el ejército costarricense, aliado al bando democrático, al bando conservador nicaragüense. Los enfrentamientos empezaron desde las 3 de la mañana, cuando Walker ordenó el avance de tropas filibusteras y la toma de la ciudad, cuando se alertó de la presencia del presidente Mora en ese sitio. ¿Okay? Los filibusteros entonces, cuando llegan y avanza el conflicto, tomaron una edificación, un mesón, una mansión, un hotel, una pensión, llamémosle así, que era propiedad de un señor llamado Francisco Guerra, conocido posteriormente como el mesón de Francisco Guerra, o el mesón de guerra, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Tras varias horas de combate, los costarricenses avanzaron por el sur de la plaza, rumbo hacia esta edificación donde estaban los mesones, donde estaban los filibusteros en el mesón, y por orden del general José María Cañas, se ordenó la quema de esta edificación, la quema de la estructura del techo de esta edificación. En esta acción participaron 3 soldados específicamente. El primero fue un soldado cartaginés, Luis Pacheco Bartola, que fue herido antes de culminar la acción. Luego fue sucedido por un soldado nicaragüense llamado Joaquín Rosales, y la acción fue culminada por el soldado alajuelense, por todos conocido y recordado, Juan Santamaría. El combate terminó con una victoria agridulce para el ejército costarricense. Bueno, sí, se controló la ciudad, hubo una gran cantidad de bajas, pero especialmente después del triunfo en Rivas, el Ejército Nacional tuvo que hacerle frente a un enemigo más letal que los propios filibusteros, que fue la peste del cólera. Y esta peste se empezó a manifestar entre los soldados precisamente después del combate de Rivas. ¿Qué fue lo que pasó? Que se dice que luego del consumo de agua contaminada, porque los filibusteros tenían la práctica de depositar los cadáveres en los ríos y las tomas de agua, entonces el ejército los soldados empezaron a enfermar. Sin embargo, lo del cólera morbus es una enfermedad, una pandemia que ya había tenido varios antecedentes, especialmente en la India y Pakistán a partir de 1817, en los Estados Unidos entre 1832 y 1848, y en las Antillas entre 1836 y 1837. ¿Okay? La enfermedad empieza a manifestarse en Nicaragua a partir de 1854, y que posiblemente llegó a Centroamérica precisamente por medio de los viajeros que se trasladaban a través de la vía del tránsito, o sea, los viajeros de la Compañía Accesoria del Tránsito. Los primeros contagios entre los soldados costarricenses sucedieron después de los combates del 11 de abril. Ahora bien, el general Cañas dio la orden de devolverse al Ejército Nacional precisamente porque existía la creencia en aquel entonces de las tesis miasmáticas, es decir, se creía que al tener contacto con cadáveres, o se creía que
en los escenarios de guerra se difundían ciertos gases o ciertos olores, qué sé yo, que afectaban a la gente. Por esa razón, si ustedes se fijan con mucho detalle, los cementerios viejos, ya La Juela, de Heredia, de Cartago y San José, están ubicados hacia el sur de las ciudades y siempre están hacia la salida de las ciudades. ¿Por qué? Porque se creía que las corrientes de aire se movían del norte hacia el sur y que por esa razón los campos santos, los cementerios, eran focos de infección y por esa razón es que se estaban alejados de las ciudades. La peste fue uno de los, fue posiblemente el enemigo más letal que tuvo que hacer frente los costarricenses de mediados del siglo XIX. Se estima que alrededor de 10.000 personas fallecieron producto de esta enfermedad, ¿verdad? Y se abrieron campos de fosas comunes. Se tiene referencia, por ejemplo, en Heredia, en el cantón de San Pablo, en lo que es una zona conocida como Las Cruces. Se dice que en ese distrito propiamente había una especie de fosas comunes, ¿verdad? Y el ejército tuvo que hacerle la sociedad costarricense entonces tuvo que hacerle frente a una enfermedad, a una pandemia tal y cual la estamos conociendo hoy día. Para ampliarnos sobre este tema, a continuación vamos a escuchar una presentación que hizo el biólogo e investigador histórico Luco Gilque Quirós, quien nos va a hablar de los médicos y la ciencia médica durante la época de la guerra de 1856-57, haciendo referencia a los estragos de la peste del cólera y haciendo un paralelismo entre lo vivenciado en 1856 y lo que está experimentando en nuestras sociedades desde el año 2020 hasta el presente, producto de la pandemia de la COVID-19. Hablar de los médicos que participaron en la campaña nacional siempre será pertinente, pero en este año en particular en que celebramos el bicentenario de la independencia, eso cobra mayor sentido, y más con toda la emergencia médica que hemos estado viviendo, donde tanta gente, tantos médicos, enfermeros, enfermeras se han abnegado por enfrentar la pandemia actual. Entonces quiero hacer un recorrido muy rápidamente por lo que fue la participación de los médicos en la campaña nacional de 1856-57. Aclaro, yo soy doctor, pero en biología, no soy médico de formación, y me interesé mucho porque el médico principal de la campaña nacional fue un alemán llamado Karl Hoffmann, que además era biólogo, era naturalista. Yo he escrito estos libros, 2 libros específicos sobre él y otro donde recojo mucha de su participación, no solamente desde el punto de vista biológico, sino también cívico y médico. Y entonces, realmente, para quien tenga interés en profundizar en las cosas que voy a abordar en esta presentación, puede recurrir a estas fuentes. Pero, aún más, para facilitar las cosas, recientemente publiqué este artículo, que se llama justamente igual que la charla: los médicos de la campaña nacional de 1856-1857. Abajo está el enlace de la revista Herencia de la Universidad de Costa Rica. De manera que si alguien quisiera profundizar o revisar algún detalle, ahí lo va a encontrar. Para empezar, hay que decir lo siguiente. Aunque ya William Walker había llegado a Nicaragua el año previo, en el 55, y en noviembre ya había habido una alerta de amenaza de una posible invasión, don Juanito lanzó una primera proclama en noviembre de 1855 y le dijo a la gente: sigan en sus trabajos, sigan en sus ocupaciones, en el momento en que la patria esté en riesgo, yo los voy a convocar. Y efectivamente, esta fue la segunda proclama, la iniciaba con esta frase: a las armas, ha llegado el momento que os anuncié. Eso fue el 1 de marzo de 1856. Y eso fue en la mañana de ese día, y ese mismo día por la tarde recibió esta carta que les estoy mostrando aquí. Es una carta firmada por 35 alemanes que vivían en la capital, vivían en San José, ofreciéndose a pelear por Costa Rica. Todos son importantes, pero aquí estoy marcando este nombre, Carlos Hoffmann, de quien les acabo de hablar. ¿Por qué lo marco de esa manera? Porque la víspera,
la víspera, que había sido bisiesto ese año, el 29 de febrero, ya don Juanito, antes de que los alemanes ofrecieran luchar por Costa Rica, ya había nombrado a Hoffman como cirujano mayor del ejército expedicionario. ¿Por qué? Porque Hoffman era un médico, aunque tenía poco de estar en Costa Rica, había llegado a inicios de 1854, era un hombre muy, muy conocido y muy respetado. Él tenía lo que llamaba su farmacia en la calle de la Independencia, a un costado del Parque Central. Hace pocos meses encontré esta foto que sospecho fuertemente que esta era el lugar donde él operaba o funcionaba, digamos, como farmacéutico. Ya les voy a mostrar después otra de donde creo que estuvo la casa. Pero todo era ahí muy cerca del Parque Central y muy cerca de la casa de don Juanito Mora. Ellos eran muy buenos amigos, se conocían muy bien. Además, en esa época había una colonia alemana importante en el país, por razones que sería muy largo relatar. Pero en síntesis, esto es lo que quiero destacar aquí, que aún antes de que los alemanes ofrecieran luchar por Costa Rica, ya Hoffman había sido nombrado por don Juanito con este grado. Entonces, se tiene que, lógicamente, un solo médico no le podía hacer frente a todo esto. Recurrir a los médicos que había en el país. Aquí están algunos de ellos, no hay foto de todos. Aquí tenemos a don Cruz Alvarado Velasco, Andrés Sáenz Llorente, don Fermín Sáenz Orellana. No hay fotos de Bastos ni de Moya, tampoco de Alvarado. Lo pongo entre paréntesis porque Bonfrancius, alemán, muy amigo de Hoffman, entró como quien dice de emergente. Ya me voy a referir a eso posteriormente. Efectivamente, entonces pocos días después salen nuestras tropas rumbo hacia Guanacaste. Y ya el 20 de marzo, o sea, 3 semanas después, viene la primera confrontación. Ocurre en la Hacienda Santa Rosa, como todos lo sabemos. Eso fue un Jueves Santo. Se puede cualquiera imaginar el calor de Guanacaste en un Jueves Santo, ¿verdad? En esa batalla, que ocurre por la tarde del 20 de marzo, aquí tenemos una recreación de la batalla, esos dibujos muy, muy lindos realmente, estéticamente, y muy llenos de civismo y de sentido épico. Son dibujos del amigo Carlos Aguilar, pintor alajuelense extraordinario. Voy a usar varios, ya les mostré uno anteriormente, y voy a incluir otros en la presentación. Como saldo de esa batalla duró apenas 14 minutos, y cualquiera pensará que fue una batalla, alguien podría decir como de mentirillas, pero en absoluto. Lo que pasa es que el jefe de nuestra tropa era don José Joaquín Mora, el hermano de don Juanito, y el suegro de él había sido dueño de Santa Rosa. Entonces don José Joaquín conocía la hacienda muy muy bien. Eso explica en gran medida el éxito de la columna nuestra, que realmente ni siquiera sabía que iba a pelear, andaban buscando a los filibusteros, pero ahí fue la batalla. Ese día, quien atiende a los heridos es quien ya les mostré, el doctor Cruz Alvarado Velasco. Ahí está el saldo de la batalla, favorable se puede decir, pero noten que los filibusteros realmente se asustaron, salieron en estampida cuando se dieron cuenta del poderío, de las agallas, del valor de nuestras tropas. Entonces, había que hacerle frente a los heridos, curarlos, y repito, eso fue Jueves Santo en la noche, y no es sino el Viernes Santo, a las 2:30 de la mañana, en la madrugada, en Liberia, que don Juanito se entera de la victoria. Era un día, una noche de luna llena como la que ven aquí. Y entonces don Juanito le dice al doctor Hoffman, lo despierta y le dice: doctor Hoffman, necesito que usted se vaya para Santa Rosa a auxiliar a los heridos. Y entonces es la primera participación que tiene Hoffman en nuestra campaña. Ahora, nuestra tropa se estaciona en Liberia por unos días mientras, bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Ahí fusilaron a algunos de los filibusteros que habían capturado, etcétera. Hay que curar a los heridos. Y ya después se penetra en territorio nicaragüense. El 7 de abril hay un combate, una escaramuza en La Virgen. La Virgen era un puerto lacustre, un puerto a la orilla del lago de Nicaragua. Ahí tenía las oficinas y el muelle la compañía accesoria del tránsito, que era la que operaba los vapores que recorrían todo el río San Juan y el lago. El sargento Félix Jiménez, de San Juan del Murciélago, de lo que era Tibás, Moravia, Guadalupe, hoy, o lo que es hoy, recibió 2 balazos en el hueso de una pierna. Lo llevan donde el doctor Hoffman y ahí tiene que hacer la primera amputación.
Eso era realmente terrible, porque en aquella época no existían los anestésicos. Entonces, a los heridos que tenían que amputarles, ya fuera, qué sé yo, un dedo, una mano, un brazo, una pierna, había que amputarlos y lo que hacían era alcoholizarlos prácticamente, meterles un paño con alcohol entre los dientes y hacer la operación así. Así de triste, así de duro, y cortar con una sierra o con un hacha. Algo muy duro. Y esto es nada más el preludio de lo que estaba por ocurrir en los días siguientes. Pero me salgo aquí un momentito de la ruta de Nicaragua, porque cuando nuestras tropas se fueron hacia Guanacaste, el temor de don Juanito y del Estado Mayor del Ejército era que los filibusteros pudieran entrar por el río Sarapiquí. Como ellos se movían desde San Juan del Norte, ¿verdad?, a lo largo del río, que pudieran penetrar por el Sarapiquí y llegaran al Valle Central. Por eso mandaron una tropa para que vigilara. No era una tropa que iba a pelear, era una tropa nada más que iba a estar vigilante de que no penetraran los filibusteros. Ojo, eso es el 10 de abril, la víspera de la célebre batalla de Rivas del 11 de abril. Fueron unos 100 hombres los que le llaman la tropa alajuelense, pero en realidad no era solo de alajuelenses. Eran 2 destacamentos de 25 combatientes que teníamos en Muelle de Sarapiquí, a orilla del río, y en La Virgen, y a ellos se sumaron otros 50 alajuelenses. La batalla fue aquí en el estero de Sardinal. Ya el estero no existe, pero este es el río Sardinal. Aquí están los detalles, pero lo que quiero destacar aquí es que el general Florentino Alfaro resultó herido en el brazo derecho, y cuando el doctor lo vio, el doctor era Lucas Alvarado, dice que hay que amputarlo. Cuando de eso se enteró su hermano, don José María Alfaro Zamora, que había sido jefe de Estado nuestro, y entonces se va para Alajuela, que era donde estaba el alemán Bonfrancius, y le dice que el hermano no puede perder el brazo de esa manera, que sí él puede hacer algo. Y es así como se van a caballo, lógicamente, y justamente en La Virgen, Bonfrancius lo opera a don Florentino y le salva el brazo. El gobierno le pide a Bonfrancius, porque él vivía en Alajuela, que organice un hospital de sangre. Un hospital de sangre era un hospital de campaña, por si había nuevos combates, que afortunadamente no los hubo. Volvamos a Nicaragua. Después de la batalla en La Virgen del 7 de abril, ya las tropas nuestras llegan el 8 a Rivas, se instalan ahí, y el 11 es la célebre batalla de Rivas. Se ha dicho que ahí murieron cerca de 500 personas. Sin embargo, el historiador Raúl Arias, muy buen amigo, ha demostrado, ya con datos totalmente confiables, que realmente fueron 136 muertos, lo cual no minimiza el problema. O sea, fueron pocas horas, fueron aproximadamente 10 horas de combate, algo muy duro. ¿Y qué hacer con toda esta gente? Bueno, había que establecer un hospital de sangre, un hospital de campaña. Entonces, aquí fue la batalla fundamentalmente en la plaza, cerca del mesón de guerra, el cuartel general donde estaban nuestras tropas, bueno, donde estaba don Juanito Mora con su Estado Mayor, y entonces el hospital de sangre se instala aquí, en la casa de don José María Maliaño. Esa casa está todavía ahí, esa foto se la debo a Raúl Arias, de quien ya hablé. Y entonces el doctor Hoffman, aquí está la firma de él hace una lista de los heridos. Tiene en esos momentos el apoyo de otros médicos, de algunos de los que ya nombré, Andrés Sáenz Llorente fundamentalmente. Don Fermín tenía un permiso, llegó un poquito tarde, Bastos y Moya sí le ayudan en ese momento. Hay un momento en que ya las medicinas se acaban, ya vamos a ver la cantidad de heridos, y entonces piden medicinas a San José y piden 2 médicos más. Al alemán Bonfrancius, que repito vive en Alajuela, pero le piden que llegue a Nicaragua junto con Bruno Carranza, que ya vamos a ver que al final de cuentas no logran llegar a Rivas por otras razones. En la lista de heridos preparada por el doctor Hoffman se contabilizan 271 y hubo que hacer 7 amputaciones, como les dije, en las condiciones de falta de higiene y sin anestésicos, como había que hacerlos en aquella época. Para peores, se le estaba haciendo frente a esa emergencia y aparece el cólera. Ya el día 20 de abril aparece la primera persona afectada por cólera. En esos momentos no se sabía que era por una bacteria.
en ese tiempo se hablaba de los miasmas. Los miasmas, se decía que eran vapores que salían del agua estancada, de aguas contaminadas, de cuerpos putrefactos, etcétera. Pero también se lo imputaban al clima. Por eso dicen aquí, el clima de Rivas, imagínense Rivas en abril, era tan caliente que ellos decían que provocaba una irritación del hígado y eso causaba un aumento excesivo de bilis. Y cólera viene de eso. Cole quiere decir bilis y morbus enfermedad. Y por eso la enfermedad se llama cólera morbus. No me voy a detener aquí, pero realmente todos hemos oído hablar del cólera. Sí hay que dejar claro que el cólera no da fiebre. A nadie le da calentura por el cólera. Por el contrario, más bien la piel se pone gélida. En esa época le decían piel de hielo, o sea, piel helada. Y la muerte podía sobrevenir muy, muy rápido. Ante esas circunstancias, don Juanito consulta con los médicos y dicen lo mejor es salir de Nicaragua, ¿verdad? Sin embargo, aquí hay que hacer una acotación, una digresión, para decir que aunque el cólera no se sabía que era causado por una bacteria, ya había causado estragos en el mundo. De hecho, al igual que tenemos ahora la pandemia del SARS-CoV, ya en 1829, a partir de la India, se había arrancado la segunda pandemia de cólera, que bajó y luego por las rutas por los medios de comunicación de la época, todo era muy lento. Entonces en Alemania aparece por segunda vez en 1848-49, cuando estaban recién graduados Hoffmann y von Francius. Es posible que en el hospital La Charité Hoffmann trabajara atendiendo enfermos de cólera. Entonces para él el cólera no era nada nuevo, pero tampoco se sabía cómo combatirlo. Igualmente von Francius en Breslau había hecho autopsias de gente muerta de cólera. Fíjense que hubo que esperar 30 años, hasta 1884, para que otro alemán, Robert Koch, determinara que efectivamente el agente causal del cólera era una bacteria conocida como Vibrio cholerae. De la emergencia, repito, se decidió traer a nuestras tropas, repatriarlas, esperando que las circunstancias cambiaran. Hay que hacer un envío grande, esta imagen es real, había corresponsales estadounidenses, dibujaron, vean el movimiento de nuestras tropas en San Juan del Sur, o sea en el Pacífico, transportando a las tropas hacia Costa Rica, coordinadas por el doctor Hoffmann y por el general Cañas. Entonces, como viene la gente con cólera, hay que instalar hospitales, uno en Punta Arenas para los que venían por barco y otro en Liberia para los que venían por tierra. Ahí aparecen de nuevo. Es muy posible que ellos, les pongo un signo de interrogación porque no tengo la certeza plena de que estuvieran ahí, pero posiblemente sí. Algunos se vinieron por tierra. Cruz Alvarado Velasco, como les dije, se había quedado en Liberia atendiendo los heridos de Santa Rosa y posiblemente estaba ahí todavía. Sáenz y Mesa estaban en Rivas, así que posiblemente ellos participaron. A ellos se les unen, curiosamente, estadounidenses. Santiago Hogan, que vivía en San José, Marquis Hain, que era cónsul de los Estados Unidos, se incorpora como médico nuestro, algo muy, muy interesante. Lucas Angulo, que era colombiano, Manuel María Esquivel, que estaba de reserva en San José, y como les dije, von Francius y Bruno Carranza, cuando iban ya para Rivas con los medicamentos, les dijeron que mejor se quedaran de camino, porque allá ya no había nada que ir a hacer a Rivas, y por eso se quedan colaborando en el hospital de Punta Arenas. Las tropas nuestras regresan, también esta imagen es real, frente a la catedral, la gente enferma, abatida, muchos heridos, pero de nuevo lo que se hizo fue traer el contagio hacia la capital, o sea, la fuente de contagio, el agente etiológico, que se llamaría en términos científicos. Y es así como los estragos son tremendos, ¿verdad? El 10% de nuestra población, ¿verdad? Sería como que hoy, si el cólera, como si el coronavirus matara el 10% de nuestra población, cerca de 500,000 personas, imagínense la debacle, 500,000 de muertos. 111 muertes diarias en promedio, en fin, lo que está aquí anotado. Al punto de que el vicepresidente, don Francisco María Oriamuno, que fue el abuelo de don Ricardo Jiménez Oriamuno, justamente después presidente 3 veces del país, murió durante la epidemia. La gente estaba desesperada, no hallaba qué hacer. Y es en ese momento que el 12 de mayo, cuando estaba la epidemia en lo peor, el doctor Hoffmann publica en el Boletín Oficial, que era el periódico, era como decir, casi que como la Gaceta actual,
hubo un artículo en que hablaba de advertencias sobre el cólera. Y ya en esos días se estaba abriendo el Hospital San Juan de Dios, construido justamente por un alemán, Franz Kurse, muy amigo de Hoffmann. Él daba varios consejos que están aquí anotados, no me voy a detener en eso por razones de tiempo, pero sí, es muy interesante, ojo, lo marco aquí en amarillo porque él decía que como se suponía que era un problema causado por el hígado, había que favorecer la digestión y para eso recomendaba esencia amarga o tónica con un poco de licor. Eso sí, recomendaba licores finos, no guaro, ¿verdad? De guarapos y cosas de estas chichas. Entonces, la epidemia, igual que esperamos que cuando se alcance la inmunidad de rebaño con el coronavirus suceda, ya a mediados de julio había cedido, ¿verdad? Por varias razones. El gobierno también tomó medidas como ahora, ¿verdad? Cerraron negocios, las iglesias, la gente, no había velas, los funerales, la gente nada más pasaba un carretón recogiendo los cadáveres y los llevaban y los metían en fosas comunes, etcétera. Todo eso sin duda contribuyó también a que la epidemia se diera. Pero además, esta medicina que desarrolló el doctor Hoffmann, como les digo, que era una mezcla de gotas amargas y de vino o coñac o algún otro licor fino. Tan es así que esto funcionó y eso se lo daban a los enterradores para que no se contagiaran. Recuerden que siempre hablamos de Santa Rosa y Rivas y pocas veces se habla de la segunda etapa de la campaña, pero recuerden que William Walker salió derrotado de Rivas, es cierto. Eso fue, de nuevo, el 11 de abril. Pero ya un par de meses después fue electo presidente de Nicaragua. Entonces la amenaza sobre Costa Rica estaba latente, estaba viva. Entonces había que volver a pelear. Y hubo que cambiar de estrategia, ya voy a hablar un poquito de eso, pero eso significó que se necesitaban médicos también para la segunda etapa de la campaña. Y ahí, en documentos que pude hallar, justamente este medicamento de Hoffmann lo llevaban para hacerle frente al cólera. Por razones que no están del todo conocidas, el cólera realmente no tuvo un efecto notable, fuerte, en la segunda etapa de la campaña, afortunadamente. Ahora, durante toda la epidemia, como les dije, esta es donde yo creo que estuvo la botica de él. Aquí estaba, para los que somos más viejos, el Cine Rex, o sea, aquí está la catedral de este lado, diagonal, estaba el Cine Rex y aquí era donde estaba Hoffmann. Esta foto es tomada desde la catedral. Esta es la calle que lleva hasta la iglesia de la Dolorosa, allá por el ferrocarril al Pacífico. Según lo que yo he indagado, Hoffmann vivía en una, puede que haya sido en esta casa o en una casa que no sale aquí en la foto. O sea, él vivía a la vuelta, muy cerca, digamos, de la catedral, vivía como quien dice, 50 metros al sur. Y ahí atendía a la gente. De hecho, esta nota del boletín oficial revela eso, que vean lo que dice, que les da los cuidados con un esmero y cariño de padre a los heridos y a los enfermos. Efectivamente, les decía que la guerra había que reanudarla, pero Costa Rica cambia de estrategia. Manda una tropa a Liberia y el general Cañas penetra en territorio nicaragüense, pero el grueso de nuestro ejército se va a concentrar en los 3 puntos clave del río, que eran la Trinidad, el Castillo Viejo y el Fuerte de San Carlos. Aquí está la Trinidad, Castillo Viejo, el Fuerte de San Carlos y San Juan del Norte, que ahí era muy difícil meterse porque eso era un territorio nicaragüense, pero estaba en manos inglesas también en un tiempo, entonces era complicado y ahí no se podía entrar fácilmente. Entonces, para esa etapa de la campaña, debo decir, el doctor Hoffmann no pudo ir. Él quedó muy afectado por todo lo que fue, lo demandante que fue y el estrés asociado con la batalla de Rivas y luego la epidemia subsiguiente. Él, de hecho, se enfermó y 3 años después murió, pues, de otras razones. Él tuvo una enfermedad degenerativa y ya no podía ejercer siquiera como médico. Murió antes de cumplir los 35 años o cerca de los 35 años. Algo muy, muy triste. Entonces, en ese momento, en el batallón del general Cañas, quien lo acompaña es otro alemán que estaba en Costa Rica desde mucho antes que Hoffmann, Franz Ellendorf, y
otro costarricense que no aparece en las listas antes, que se llamaba Bernabé Bermúdez. Ellos son los que van con el general Cañas. Y al río San Juan envían al nicaragüense Francisco Bastos, que ya había estado en Rivas, a Carlos Francisco Moya, que ya había estado también como ayudante de enfermería, ¿verdad? Y vuelve don Cruz Alvarado Velasco. Eso a las batallas del río. Entonces, noten ustedes que realmente para la cantidad de combatientes que había, y después en la segunda etapa de la campaña entran los ejércitos centroamericanos, ya hay una alianza de las fuerzas centroamericanas y ellos traerían sus propios médicos, pero a los nuestros les toca multiplicarse para atender también a los heridos de otros países. Y es así como por fin, gracias a las acciones de los ejércitos aliados, se logra la rendición de Walker en Rivas de nuevo, el 1 de mayo, pero de 1857. Es decir, vean que transcurrió un año entero después de la batalla del 11 de abril en Rivas, para que de nuevo en Rivas, en la segunda batalla nuestra, porque ya había habido otra, podríamos decir que esta es la tercera, había habido otra antes de que los costarricenses se involucraran en la guerra, más bien propios nicaragüenses contra Walker. Entonces, para concluir, repito, esta es una presentación muy rápida, pero ahí les queda el documento del cual les hablé. Lo admirable fue que, a pesar de los limitados recursos de la época, de los medios de transporte tan limitados, fíjense que, por ejemplo, cuando en Rivas se dice ya no alcanzan los medicamentos, los médicos no dan abasto, que es cuando le piden a Bonfrancios y a Bruno Carranza llevar esos medicamentos, yo encontré la información y la factura de compra de esos medicamentos corresponde al 29 de abril. La batalla fue el 11 y el 29 apenas se compraron los medicamentos y había que llevarlos a Nicaragua. Vean los medios tan lentos, ¿verdad? Tan demorados para poder atender algo que era una emergencia realmente. Y luego, de nuevo, la emergencia con el cólera, ¿verdad? ¿Quién esperaba y con qué medios un enemigo de la magnitud del cólera? Un enemigo silencioso. No sonaba como sonaban las balas, ni hería como hieren los sables o los puñales o las bayonetas. Un enemigo silencioso, pero el más destructivo. Así que le cabe honor y gloria a estos médicos que, junto con el resto de nuestras tropas, de manera muy abnegada fueron a defender la libertad y la soberanía nacional, y de lo cual nos debemos sentir siempre muy orgullosos. Les agradezco mucho su paciencia también, y espero que de nuevo este material pues les va a quedar, ¿verdad?, grabado, y además pueden recurrir a esos documentos escritos ya para que puedan hacer uso con sus alumnos de todo este rescate de información. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, don Luco, por su aporte a este espacio de disertación. Para concluir con la jornada de este segundo día, nos acompaña nuevamente Adrián Chávez, historiador del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, quien nos va a presentar dos importantes temáticas. La primera, referida a la segunda campaña militar que tuvo lugar de diciembre de 1856 a abril de 1857, para finalizar con la capitulación de William Walker, que tuvo lugar el 1 de mayo de 1857. Bienvenido nuevamente, Adrián. Bueno, agradecerte nuevamente, Laura, don Luco, por tan importante participación y un tema tan relevante en este momento. Bueno, la llamada segunda campaña militar, la campaña del tránsito, es posiblemente la etapa menos conocida de la guerra de 1856-57 por parte de la ciudadanía, pero curiosamente es la más importante, la más relevante, la que destaca por sus aciertos militares y también por la efectividad con la cual se hizo frente a la amenaza filibustera. Y también es importante señalar que es
la etapa del conflicto en el cual tenemos mayor documentación, especialmente porque el mayor Máximo Blanco, que vemos en esta imagen, en esta obra de Aquiles Bigot, se dio a la tarea de recopilar un diario que fue publicado recientemente por la UNED en 2016, que hace referencia a las acciones militares cada uno de los días desde la partida de San José, desde el 9 de diciembre de 1856 hasta el arribo a la Trinidad del 22 del mismo mes, en que se dieron el primer enfrentamiento entre los costarricenses y los filibusteros. Entonces es una etapa fundamental que, reitero, por múltiples circunstancias no ha sido tan visibilizada, no es tan recordada por la ciudadanía. Tras el impacto de la peste del cólera, el gobierno de Costa Rica autorizó la reincorporación de nuestras tropas militares de aquel entonces para hacerle frente a la lucha contra los filibusteros. En esta ocasión, la estrategia militar no era la marcha del grueso del ejército, sino que la intención era tomar el río San Juan, controlar la llamada vía del tránsito y frenar los suministros a William Walker, que estaba apertrechado en la ciudad de Rivas. Rivas va a tener una importancia estratégica durante todo el conflicto de 1856-57, precisamente porque era la puerta de entrada de la vía del tránsito y era también la salida, ¿no? Era el puerto, era la ciudad que le daba la bienvenida a los viajeros a territorio nicaragüense, y que también era la que los despedía hacia su partida hacia el oeste de los Estados Unidos. Entonces, por eso Rivas tiene esa importancia estratégica tan significativa durante la guerra de 1856-57. Entonces, la intención del ejército era tomar el río San Juan, con ayuda incluso de Cornelius Vanderbilt, de la Compañía Accesoria de Tránsito, y este empresario estadounidense envió incluso a un representante para que colaborara con el Ejército Nacional, que era un personaje llamado Sylvanus Spencer, poco recordado, pero que también fue importante en la toma de el río San Juan. Entonces, el ejército partió, salieron de San José 200 soldados únicamente, pero eran las fuerzas de élite, eran los soldados con mayor capacidad armamentista, sobrevivencia en campos de batalla y demás. Eran como las fuerzas de vanguardia como tal, ¿no? Eran 200 soldados que estaban al mando, que fueron puestos al mando del aquel entonces mayor Máximo Blanco Rodríguez. Máximo Blanco es una figura trascendental dentro de la guerra del 56, pero que la memoria lo ha traicionado o lo ha invisibilizado precisamente por su enemistad que tuvo en algún momento con el presidente Juan Rafael Mora Porras, y fue el general que el 30 de septiembre de 1860, cuando fusilaron a Juan Rafael Mora Porras, fue quien dio la orden de fuego, de ejecútese, y que dio al traste con la vida del expresidente. Por eso es una figura que tiende como a estar entre las luces y las sombras, ¿no? Es una figura que ha sido señalado principalmente por la muerte de Mora y no tanto por su participación dentro de la guerra del 56, pero que fue fundamental en ese momento, ¿no? Entonces, Máximo Blanco, al mando de 200 soldados, partió partió con el objetivo de tomar el río San Juan, pero no lo hizo por Sarapiquí, que era la ruta más transitada, sino que lo hizo por San Carlos, a través de una serie de referencias cartográficas, de una serie de mapas que habían elaborado viajeros alemanes, especialmente el mayor Alexander von Bülow, quien hizo un mapa de una ruta desde Alajuela hasta San Carlos, ¿no? Que básicamente los últimos asentamientos, ver ese mapa es muy interesante porque los últimos asentamientos llegan hasta Grecia, básicamente, ¿no? Pero bueno, entonces el objetivo era tomar la campaña, la vía del tránsito. Por esta razón, entonces, con el apoyo de Cornelius Vanderbilt, Máximo Blanco salió de San José con 200 soldados, y su misión era partir o tomar el río San Juan a partir de la localidad de Muelle de San Carlos. Aquí lo vamos a ver en el mapa con mayor detalle, ¿okay? La ruta
transitada, la ruta conocida, ¿verdad? De Costa Rica con con el Caribe, era principalmente por el río Sarapiquí. Aquí está la Trinidad, aquí está el río Sarapiquí, por aquí está Sardinal, etc. Sí, Sardinal, correcto. Entonces la ruta era por Sarapiquí. Con base en el mapa de Bullo, entonces, Máximo Blanco lideró a los soldados por una ruta no tan transitada hasta llegar a Muelle de San Carlos. Cuando llegaron a Muelle, los soldados tuvieron la necesidad de improvisar unas barcazas, tomar el río y hacerle frente a un montón a varias adversidades, lluvia, los pertrechos. Cuando llegaron a la Trinidad, los soldados costarricenses estaban hechos añicos, ¿verdad? Prácticamente no tenían el ejército, los uniformes estaban rotos y demás, ¿verdad? Entonces no era un ejército como muy presentable, digámoslo de esa forma, ¿no? Porque esto era muy importante, el protocolo en las guerras y demás del siglo XIX, eso era sumamente importante, ¿verdad? Recordemos que la guerra moderna nosotros la entendemos como tal a partir de 1914, ¿no? Que es cuando se empiezan a implementar armas de destrucción masiva, ¿no? O se implementa otro tipo de tecnologías militares. O sea, las guerras del siglo XIX son guerras muy, con muchos rituales, tienen muchos elementos simbólicos porque básicamente son confrontaciones entre ejércitos, ¿verdad? Entonces todo el tema de los uniformes, el tema de los pertrechos era un tema fundamental. O sea, había que ir bien presentado a la guerra, una cosa un poco extraña, pero bueno. Cuando llegaron a la Trinidad, en este punto, la misión fue tomar este punto porque aquí ya existía un campamento filibustero. Entonces, liderados por Máximo Blanco, se dio la orden de tomar ese campamento. Y aquí se da un acontecimiento también que se empieza a visibilizar recientemente, que es el combate del 22 de diciembre de 1856, donde va a tener una importancia, un protagonismo especial este señor que vemos acá en esta imagen. Bueno, este cuadro es de finales del siglo XIX. En el momento del conflicto, don Nicolás Aguilar Murillo, héroe nacional, solamente tenía 18 años. ¿Okay? Don Nicolás Aguilar entonces va a ser reconocido como héroe nacional o va a ser homenajeado en vida a partir de 1892 y ratificado como héroe nacional hasta el año 2013. ¿Okay? Pero bueno, en la Trinidad se dio el primer enfrentamiento, efectivamente, en el marco de la segunda campaña militar entre los costarricenses y el ejército filibustero. El combate se llevó a cabo en el punto reconocido como Hip Point por los filibusteros, o también conocido como la Trinidad, en el que los costarricenses a mediodía sorprendieron el campamento filibustero y lo atacaron, lo tomaron. Y aquí en esta acción se ofreció una recompensa y quien se lanza encima de los filibusteros para tomar un cañón fue precisamente don Nicolás Aguilar, que es un héroe nacional nativo de Barba de Heredia. O sea, es una figura dentro de la identidad herediana, la identidad barbeña fundamental. Incluso hoy día lo vemos presente en el escudo de la municipalidad de la ciudad. Esta figura, como les mencioné hace un rato, fue homenajeado a finales del siglo XIX, pero ratificado como tal en 2013. Una vez tomada la Trinidad, entonces el ejército costarricense se trasladó y capturó unos vapores en San Juan del Norte. Posteriormente siguió avanzando la expedición de los soldados nacionales, y para para finales de mes de diciembre de 1856 tenían el control del Castillo Viejo. A inicios de enero de 1857 tuvieron el control del punto, el llamado Fuerte de San Carlos de Nicaragua. Es decir, en unos 25 días aproximadamente, los costarricenses, con ayuda de algunos soldados estadounidenses y de otras nacionalidades, ingleses incluso, tomaron el control del río San Juan, y por lo tanto la posición de William Walker en Rivas se empezó a ver comprometida. Sin embargo, luego de que William Walker tomara poder en Nicaragua, que fue declarado, que él se proclamó presidente en el 12 de julio de 1856, el conflicto contra el filibusterismo ya no era una cuestión que solamente comprometía a Costa Rica o a Nicaragua. Fue un conflicto en que Guatemala
envió tropas, El Salvador envió tropas, Honduras envió tropas a defender la independencia recientemente obtenida desde 1821. Se formó una alianza, se formó una coalición, y esta coalición fue liderada por el general costarricense, el hermano del presidente, José Joaquín Mora Porras. Mientras Walker estuvo pertrechado en Rivas, se dieron una serie de acontecimientos previos que fueron los que posibilitaron que Costa Rica, a partir de diciembre, volviese a tomar partido en el conflicto. Y es que ya en septiembre del 56, Walker había tenido un enfrentamiento con el ejército nicaragüense en la hacienda de San Jacinto. De hecho, para los nicaragüenses, la memoria que existe de la Guerra Nacional es precisamente los acontecimientos de San Jacinto, del 12 de diciembre de 1856, el 14 de diciembre, perdón. Posteriormente, Walker se vio en la necesidad, en octubre del 56, de devolverse a la ciudad de Granada. Cuando él se ve rodeado de los nicaragüenses, se vio rodeado de la coalición centroamericana, él se vio nuevamente en la necesidad de devolverse a Rivas. Con la particularidad de que cuando Walker, desde Granada, se devolvió a Rivas, tomó la decisión de incendiar, de destruir la ciudad de Granada. Y cuando se pertrecha a partir de marzo a abril de 1857, él está sumamente debilitado. Y los ejércitos centroamericanos lo que hicieron fue rodearlo hasta lograr su rendición el 1 de mayo de 1857, que es lo que vamos a ver a continuación. Tras varias derrotas, como hemos señalado hace un rato, San Jacinto y Granada y demás, Walker se vio en necesidad de devolverse y refugiarse en el territorio ribense nuevamente. Al mando de José Joaquín Mora Porras, las tropas aliadas centroamericanas rodearon al líder filibustero. Tras varios combates, Walker firmó, o el general Mora negoció la rendición de Walker. Pero esta rendición no la hizo directamente con William Walker, sino que esta rendición la hizo frente o ante un representante, un general del ejército estadounidense llamado Charles Henry Davis, que negociaron esa rendición, y Walker se devolvió hacia el territorio nicaragüense. Eso generó muchas divisiones. La figura de Mora, de José Joaquín Mora, fue muy criticado, y el ejército costarricense, el gobierno costarricense, a partir de 1858 empezó a enfatizar mucho en la victoria de los filibusteros, y resaltando la figura del presidente Mora y la figura de su hermano José Joaquín. Incluso en Costa Rica, el 1 de mayo es feriado desde el año 1858. O sea, el feriado del 1 de mayo en Costa Rica no es precisamente por el Día de los Trabajadores, es un decreto que existe desde 1858, ¿verdad? En donde se empieza a celebrar o se empieza a conmemorar los acontecimientos del 56-57 de una forma gloriosa, de una forma en la cual se fuese consolidando la identidad nacional, ¿verdad? Walker, sin embargo, intentó regresar en 2 ocasiones más a Centroamérica. Una lo hizo en 1858 por lo que actualmente es el territorio de Belice, por Guatemala, y cayó, sufrió un naufragio. Hubo otro intento por Honduras en 1860, y aquí fue capturado, pero fue capturado por los ingleses, ¿verdad? Porque todo el territorio, la costa caribe centroamericana, era de control de la Nisquitia, y había presencia de militares británicos. Y por esa razón es que Walker fue capturado y fue procesado por los ingleses, y finalmente fue entregado a los hondureños en septiembre de 1860. Y Santos Guardiola, un general que era enemigo de Walker desde la guerra del 56-57, ordenó su ejecución. Walker murió en el puerto de Trujillo, en Honduras, el 12 de septiembre de 1860. Ironías de la historia, 18 días después murió en idénticas circunstancias, es decir, fusilado también, pero en la ciudad de Punta Arenas, el expresidente de Costa Rica, Juan Rafael Mora Porras, cuya memoria vamos a trabajar en el tercer día de este taller.
Bueno, por hoy terminamos la sesión, ¿verdad? Lo que fue la guerra del 56, los principales acontecimientos, ¿no? Vistos desde el punto de vista geográfico, histórico, documental, pictórico y demás, ¿verdad? Y cerramos con la captura y fusilamiento de William Walker primero en Rivas en 1857 y el fusilamiento en Trujillo en 1860. Como tarea vamos a ver un video que fue hecho en el año 2017, producido por Rubén Darío Arenas, por el productor audiovisual Rubén Darío Arenas, con el auspicio de Mauricio Ortiz, de la Academia Humanista Costarricense, que se llama La Trinidad Antología. Este video fue motivado, fue propiciado a partir de una investigación arqueológica que se dio en el sitio de la Trinidad en el año 2016, liderado por una arqueóloga, una señora llamada doña Maureen Sánchez, que inició una serie de excavaciones arqueológicas en este sitio. Es muy interesante porque fue la primera excavación arqueológica en un campo de batalla que se lleva a cabo en Centroamérica, y en el cual se obtuvo una importante evidencia testimonial de objetos arqueológicos que actualmente forman parte de la colección del Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, especialmente lo que es municiones, partes de artillería y demás utilizadas por ambos bandos, ¿no? Por parte del bando costarricense y el bando filibustero, ¿verdad? Entonces este audiovisual es un repaso precisamente por los acontecimientos tan poco conocidos de la segunda campaña militar y también una antesala de esta investigación arqueológica iniciada desde el año 2016. De mi parte, muchas gracias y nos vemos en la última sesión. Muchísimas gracias a Adrián y a Joela que hoy nos acompañaron, y también a ustedes que fueron partícipes de este segundo día en el que abordamos los hechos que tuvieron lugar durante el desarrollo propiamente de la campaña nacional de 1856-1857. La próxima vez, cuando nos encontraremos en ese tercer día, estaremos ya abordando los hechos posteriores a ese importante acontecimiento. Nuevamente recordarles, por favor, llenar el formulario que aparece debajo del video a fin de registrar su asistencia. Por lo demás, muchas gracias y que estén muy bien.